Bendiciones nuevamente. Vamos a iniciar nuestro video número 13 y no está de más volver a recordar la ubicación geográfica de Corinto. Se encuentra toda esta sección de color azul que aparece en el mapa. Toda esta sección es el mar Mediterráneo y Corinto se encuentra localizada en esta sección. Toda esta es la parte de la península de Acaya, de acuerdo a la geografía de aquel tiempo. También es bueno que recordemos cómo era la geografía de Palestina en aquellos tiempos. Tenemos aquí Palestina dividida en sus territorios: Samaria, Judea, Idumea, los nabateos, Decápolis, Itudea, Traconite y Fenicia. Más bien, desde Galilea, Decápolis y Perea, Samaria y Judea son las áreas en que Palestina está dividida. Los demás territorios son gobernados por otros personajes donde no vamos a tomar en consideración. Pero la vida de nuestro Señor Jesucristo se desenvuelve en estas secciones, en estas pequeñas provincias o partes de la provincia de Judea. Le podemos llamar los estados o las pequeñas delegaciones del estado de Judea, de la provincia de Judea, de donde el Imperio Romano tenía su bota puesta. Recordando siempre cómo es Palestina y recordando siempre también cómo es el mundo greco-romano al cual Pablo escribe, en el cual Pablo va a estar viajando para transmitir el Evangelio. Es bueno que tengamos esa información, nos ayuda en el conocimiento que vamos adquiriendo. Y ahora vamos a concentrarnos en el capítulo 3, es una sección diferente. Vamos a hablar acerca de esa comunidad desordenada que es precisamente la de Corinto. No vamos a leer todos los 23 versículos, pero vamos a mirar aquí una explicación. Miren, el desorden en Corintio, haga de cuenta que consumió las fuerzas, los anhelos, las intenciones de los cristianos ahí en Corintios. Los problemas que ahí existieron causaron una situación negativa. Había una imagen buena, había una imagen atractiva de la iglesia. Donde quiera que la iglesia se estableció en el primer siglo, produjo una situación positiva ante los ojos de aquellos gentiles, de aquellos paganos que lo observaban. Pero en Corinto se borró esa buena imagen. ¿Y por qué se borró esa imagen atractiva que la iglesia de Corinto ofrecía? Bueno, recordemos que la iglesia llegó a ser parte del problema. En lugar de buscar la solución, la misma iglesia de Corinto tuvo problemas, así como los tenía la ciudad de Corinto en general, pero no todos los de Corinto son cristianos. Así que un problema común de la ciudad de Corinto sucedió en la congregación de Corinto. Y esa imagen entonces que la población tenía acerca de la congregación fue cambiada, fue modificada. Situación que nos ayuda a entender cuando también en algunas de las congregaciones modernas actuales sucede dentro del seno de la iglesia local, sucede un problema que afecta la credibilidad, entonces se derrumba la buena imagen de la iglesia. Ahora, la iglesia debió de haber buscado la solución y Pablo se las va a sugerir, pero va a ser tardado. Tiene que escribirles: el cuerpo de Cristo va a sufrir contaminación, la iglesia de Cristo va a sufrir contaminación. ¿Y qué se puede hacer en esos momentos? Bueno, vamos primero a analizar esta cuestión. El desorden que aparece en Corinto lo vamos a analizar en dos sentidos. Primero vamos a ver este sentido, el de la carnalidad, que aparece en los versículos del 1 al 3. Vamos a iniciar con esto. Dice el verso 3, el verso 1, 2 y 3 dice: de manera que yo, hermanos, dice el párrafo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Posiblemente nosotros tenemos una información de la iglesia de Cristo acerca de que todos los que somos cristianos ya somos santos, somos seleccionados. Incluso Pablo en la primera carta, cuando habla en esta carta, en el capítulo 1, versículo 2, noten ustedes cómo llama a los corintios. Le dice: la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier otro lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Este capítulo 1, verso 2, cuando Pablo se presenta a sí mismo y menciona de los corintios que son llamados a ser santos, nos puede causar un poco de problema. ¿Cómo es posible que una iglesia de Cristo son llamados a ser santos y al mismo tiempo practiquen la carnalidad? No debe de suceder. Pero entendemos que el Espíritu Santo no va a estar ocultando las cosas negativas que en la iglesia de Cristo sucedieron en el primer siglo. La iglesia se nos presenta en ambos aspectos. Una iglesia formada de humanos que tienen defectos. Usted y yo pertenecemos a una iglesia. Y la iglesia, la congregación donde estamos, iglesia en el sentido local, la congregación donde estamos, puede existir defectos congregacionales, puede existir defectos entre los miembros de la congregación. Pero eso no impide que el Señor nos siga llamando a toda la iglesia los santos, los escogidos. Si dos personas cometen delito o caen en la carnalidad, hay solución para esto. Vamos a ver cómo Pablo nos lo presenta, cómo lo interpretamos en estos momentos y que nos pueda servir de orientación, nos pueda servir de ayuda para nosotros mismos. Primero, estoy hablando acerca de este punto. Este punto es importante porque es una paradoja. O sea, no puede existir, no puede ser, decimos nosotros, que sea al mismo tiempo que es la persona cristiano y al mismo tiempo sea carnal. No es, cuando decimos paradoja, son dos verdades que no pueden coexistir porque son contrarias la una a la otra. No podemos ser cristianos y al mismo tiempo ser carnales. Por eso Pablo les dice, no pude hablaros como espirituales. Dice, no pude hablarles, no pude hablarles. Bueno, Pablo usa el español, la versión está en el español de España. No pude hablaros como a espirituales. La palabra espirituales, ya ustedes, los que son cristianos ya saben de dónde se deriva, de qué palabra griega se deriva la palabra espiritual. Se deriva de la palabra neumático. Entonces, cuando escribimos esa frase, la palabra griega era neuma. Y cuando se habla de individuos, entonces neumático es espíritu, neuma es espíritu y neumáticos son los espirituales. Entonces Pablo dice, no puedo hablarles a ustedes, no pude hablarles como espirituales. ¿Por qué razón dice Pablo? Dice en el verso 1, una vez que lo leímos, verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino que usa el otro párrafo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, un carnal es lo mismo que un niño en Cristo en términos dentro de la iglesia. No es que sea un mundano. Tenemos que hacer la diferencia entonces. Un cristiano carnal es un niño espiritual. No es un mundano. Afortunadamente en el lenguaje actual que se utiliza, el hermano que es niño en Cristo comete un delito y entonces ya no se le califica la gente en general, los cristianos. Infortunadamente todavía tenemos parte de nuestra cultura mundana. Entonces inmediatamente calificamos al hermano que comete un delito o que cae en problemas de carnalidad, lo calificamos como mundano totalmente. Pero Pablo aquí dice, no es un mundano, es un niño en Cristo, dependiendo de las circunstancias, pero no vamos a ahondar en este término, sino nada más ver esa diferencia. Un niño en Cristo, cuando usa Pablo la palabra carnales, sino, dice, voy a hablarles, dice el texto, sino como a carnales. Y carnales se deriva de la palabra griega que significa carne, precisamente, sark. Perdón, sarkinois, que significa los carnales. Entonces, Pablo, esta frase significa consistencia de carne. Neumáticos, consistencia diferente. Carnales, consistencia de carne. Esta frase nos está diciendo lo siguiente. Ahora, ¿en qué sentido son carnales los corintios que reciben la carta? Bueno, vamos a ver aquí unas cuestiones. Primero, sus motivaciones.
¿Qué clase de motivos tuvieron estas personas para convertirse en cristianos? Recordamos, así como le mostré en el mapa donde está situado Corinto, Corinto tiene entradas por el este y por el oeste, son dos golfos donde los barcos generalmente pasan a pasar el invierno en sus viajes de mercantes, sus viajes mercantes desde Egipto, recorriendo la costa mediterránea para llevar sus productos hacia Europa, hacia Roma, la capital, que entendemos que es en donde se concentraba muchísima de la producción que alrededor del mar Mediterráneo se está realizando. Así que entonces llega el invierno y la mayoría de los barcos se estacionan, se guardan, se meten a los golfos de Corinto para protegerse del frío, protegerse de los aires que van a soplar fuertemente en el mar Mediterráneo, los huracanes. ¿Y qué van a hacer vamos a decir, esos marineros ahí en Corinto durante 2-3 meses, que es lo crudo del invierno? Bueno, bajarán al puerto, bajarán a los puertos o irán a la ciudad para entretenerse, para divertirse, como se hace en muchísimos puertos donde llegan marinos de distintas nacionalidades. Generalmente llegan a los puertos y no llevan una vida decente. Sabemos que los marineros no son catalogados precisamente como personas moralmente reconocidas por Dios. La mayoría son personas envueltos en vicios, envueltos en actividades carnales. Por eso, ¿cuál fue la motivación que tuvieron los corintios para convertirse en cristianos? ¿Qué los motivó a una vez convertirse en cristianos y después realizar cosas de la carne? Entonces su motivación fue equivocada, su manera de pensar fue equivocada, su disciplina, su conocimiento, su estudio bíblico fue insuficiente y entonces fueron atrapados precisamente en los asuntos de la carne. Ahora, hablamos de cristianos que fueron bautizados pero no convertidos. Entonces hay una diferencia entre cristianos bautizados y convertidos y cristianos bautizados y no convertidos. ¿Cuáles son los motivos que usted tuvo, si usted ya es cristiano, qué motivos tuvo usted para bautizarse? ¿Se bautizó usted, si es varón, porque estaba enamorado de la muchacha que era cristiana? Entonces su motivo fue equivocado. Si usted es mujer, ¿se bautizó usted solamente porque su papá, su mamá le decía que tenía que bautizarse? ¿O fue decisión propia personal decidir cambiar? Bueno, cualquiera que hayan sido los motivos, si usted y yo estamos en la congregación donde nos estamos reuniendo, pero tuvimos motivos equivocados para bautizarnos, para convertirnos en cristianos, entonces infortunadamente somos cristianos no convertidos, que tuvimos motivos equivocados. Ahora, no es que tenga algo de malo, pero bautizarse para ser cristiano es un compromiso que cada uno de los que lo hacemos y decimos que es para toda la vida. Pero cuando una persona se bautiza, se reúne nada más por motivos que son diferentes a los que enseña el plan de salvación, entonces usted o esa persona que así lo hace está atrapado en la carne y más tarde o más temprano va a cometer pecado, va a cometer actos que son incorrectos. ¿Cuántos cristianos tenemos o existen en nuestras congregaciones, hermanos y hermanas, los que ya son cristianos, que simplemente fueron bautizados porque eran hijos de cristianos? Y porque consideraron que al ser hijos de cristianos, bueno, también van a ser cristianos, pero que en el fondo de su corazón no lo eran y que anhelaban vivir o practicar las cosas que el mundo practica. Existe una cantidad grande, en algunas congregaciones se nota inmediatamente ese desapego por parte de los jóvenes, jovencitas, jovencitos, que son hijos de cristianos, pero que no muestran su cristianismo, porque sus motivos fueron diferentes. No se bautizaron para que sus pecados fueran perdonados. Se bautizaron para que papá y mamá no estuvieran ya molestándolos y diciéndoles que tenían que convertirse, o porque el predicador, el anciano, el evangelista, ya estaba atrás de ellos diciéndole: ya tienes 13 años, ya tienes 14 años, mira, tienes que bautizarte para que tú formes parte bien de la comunidad. Y tantas personas que se convierten, que se bautizan, no que se convierten, se bautizan, pero motivados por la presión que tienen por sus mayores. O por otros motivos, como menciono el caso del joven que se bautiza porque la muchacha que le gusta es cristiana, o la muchacha que se bautiza porque el novio le pone esa condición: sí, vamos a ser novios, pero yo soy cristiano, también tú tienes que venir a ser cristiana. Y va aquella muchacha y también se bautiza, pero no se bautiza convencida. Se bautiza simplemente porque su novio la está presionando. Cuando hay bautismos presionados
por el evangelista, por el predicador, por el anciano, por el diácono, por la mamá, por el papá. Esos bautismos son difíciles, porque los muchachos, las muchachas convertidas o bautizadas de esa manera, no convertidas, van a pasar por muchas luchas, muchas dudas. La mayoría, una gran mayoría, abandona la iglesia cuando llega a su edad de 18 o 20 años y se van. Y entonces hay fugas en nuestras congregaciones y los predicadores se rascan la cabeza y dicen, bueno, ¿en qué fallamos? Bueno, precisamente en eso, en que queremos tener números de cristianos, números de convertidos, número de personas que se bautizan en lugar de tener realmente convertidos por fe. Es una diferencia. En Corinto, simplemente el proceso de la conversión tiene que ser continuado. Ya se bautizó la persona, entonces el evangelista, el predicador, tiene que continuar con el proceso de la conversión hasta estar bien seguro, bien convencido que la persona ha entendido su nueva función como hijo de Dios. Cuando ese aspecto se deja de lado y pensamos, muchos evangelistas, predicadores, pensamos que ya con bautizarlos es suficiente y de ahí vente miércoles y domingos, ahí vas a seguir aprendiendo para que tu fe crezca. No es una realidad congruente. Lo correcto, lo adecuado, es que el predicador, el evangelista, el anciano, el diácono, vaya y al hogar de aquella persona recién bautizada y entonces comience a darle más capacidad, más conocimiento bíblico para que se convierta. Y puede suceder incluso que la persona no se va a convertir y puede expresar la realidad de su bautismo. Yo me bauticé, puede decir, me bauticé porque mi papá y mi mamá me obligaron. Yo me bauticé porque el marido obligó a la mujer o la esposa obligó al hombre y no hay convicción. Infortunadamente, en la Iglesia de Cristo, en muchísimas congregaciones, existen muchos cristianos bautizados sin convicción, sino prácticamente obligados psicológicamente para que así lo hicieran. Por eso, cuando sucede eso, puede pasar que las congregaciones se corintianicen, o sea, que sucedan cosas como en Corintio. Ahora, ¿qué sucede o cómo podemos llamarle a cuando el proceso de la conversión se detiene? Y no hay conversión, solamente hay bautismos. Bueno, la mayoría de las personas son conocidos y los calificamos con un término, déjenme quitar esto aquí. No le decimos cristiano carnal, le decimos niños espirituales, niños en Cristo. Déjenme usar aquí la frase niños en Cristo. Les decimos niños en Cristo, que porque no tienen el suficiente conocimiento, que porque apenas se acaban de bautizar, pero los motivos, ¿cuáles fueron los motivos? La niñez espiritual. Dice Pablo en el versículo 1, dice, no pude hablaros, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, y luego usa la frase como a niños en Cristo. Entonces da la idea de que cristiano carnal y niños en Cristo son sinónimos, son las frases que significan lo mismo. No vamos a tratar con crueldad a nuestros niños en Cristo, como tampoco vamos a tratar con crueldad a nuestro cristiano, al hermano o hermana que ya siendo bautizado y en poco tiempo comete un delito. No tiene el conocimiento, no supo discernir, tuvo otros motivos para convertirse. Es una situación difícil y Pablo aquí la está encarando de esta manera. La palabra griega para niños es la palabra nepiois. Déjenme poner aquí la palabra nepiois, que significa precisamente los que no hablan, los que no dicen, los que no entienden, son como bebés recién nacidos. Eso es la niñez espiritual. Los niños en Cristo son los nepiois, los que no saben todavía expresarse porque no tienen el conocimiento para poder argumentar su cristianismo. Ahora, ¿qué va a pasar con estos nepiois o estos niños en Cristo? Precisamente son aquellos que asisten un domingo sí a la congregación y 2 domingos se ausentan. O que cualquier llamada del mundo para participar en actividades sociales son más importantes que su actividad cristiana. Son niños, son bebés en Cristo que no saben hablar, no saben argumentar, no saben presentar una defensa, una apología adecuada de su cristianismo. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los bebés en Cristo que no se alimentan bien. Los bebés en Cristo que no se alimentan bien son como los bebés naturales. Un bebé natural
que en lugar de que reciba el calostro de su madre, la leche, el alimento de su madre, o un alimento nutritivo, únicamente le dan agüita con azúcar, o le dan nada más atolitos sencillos, esa criatura no va a crecer, o su crecimiento va a ser limitado, se va a convertir en un enano espiritual. Hay una palabra para designar a las personas que no tienen suficiente capacidad de análisis en su existencia: pueriles. Pueriles, la persona que no piensa, no analiza, piensa que todo está bien, piensa que la vida es pura diversión, piensa que la vida es solamente entretenimiento, que papá y mamá deben de suplir todo lo necesario para él y por lo tanto puede vivir, se convierte en una frase que se utiliza en la actualidad. Se transforman en personas que ni trabajan ni estudian. Y los dos primeros vocablos se usan en forma denigrante, cuando se les llama nis. Ni trabajan ni estudian, sino que simplemente viven a expensas de sus mayores. Pero cuando en la iglesia se encuentra este tipo de personas que son infantes en todo, con poca capacidad, y únicamente el juego, el entretenimiento es lo que le interesa, no va a haber crecimiento espiritual en sus vidas. En Corinto sucedió eso. Y aquí encontramos algo que el versículo 2 nos dice. Dice Pablo: les di a beber la leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces Pablo califica el pasado y su presente de los corintios. Les dice a ellos: no eran capaces cuando comenzó Pablo a escribirles, a convertirlos. Y ahora que les escribió la carta, cuando fueron convertidos, no eran capaces, tenían que tener un crecimiento. Pero ahora que le escribe la carta, Pablo dice: ni sois capaces ahora todavía. Entonces, ¿qué pasó desde su primer día hasta el día de ahora que Pablo menciona en el versículo 2? No hubo crecimiento. Entonces, si no hubo crecimiento, su primer día es el momento que se bautizan y su ahora es cuando reciben la carta. Ok. Esto es, el día del bautismo se entiende que las personas no tienen conocimiento, son niños. Entonces la persona que es niño en la época de su bautismo y que tiene que tener un proceso de crecimiento desde el momento en que fue su primer contacto con Cristo, con Dios, y en el ahora cuando reciben la carta, en este caso los corintios. ¿Qué clase de crecimiento tuvieron aquí? Bueno, los corintios tuvieron, vamos a decir, un crecimiento inmaduro. En la actualidad también, cuando nuestros jóvenes son otra vez jóvenes de un domingo sí y de 2 domingos no. Y cuando les pregunta uno a ellos, los cristianos, o adultos incluso, les preguntamos: bueno, ¿cuál fue el motivo o la razón por la cual usted se ausentó 2 domingos consecutivos? Sus respuestas son pueriles, infantiles, no tienen fundamento. Pues ponen pretextos y lo que nos demuestra a los que enseñamos que tienen motivos muy sencillos, no han entendido su responsabilidad como cristianos. Por eso Pablo dice: os di a beber leche. Noten lo que dice el versículo 3, ¿por qué les dio a beber leche? Dice: porque aún sois carnales. Cuando menciona esa frase y les dice que aún sois carnales, es porque simplemente ellos no son capaces todavía. Miren, la palabra capaces, no son capaces. Déjenme hacer un borradero de esto. Vamos a borrar esto. Un niño que no es capaz, una persona que no es capaz, es pueril. Ok, no son capaces. No son capaces todavía. No tienen la capacidad de supervivencia. La palabra griega para capaces, para que lo podamos nada más tener una idea aquí, es la palabra aunamis, que significa sin argumentos, que significa sin poder. O sea, la palabra aunamis significa, recuerda usted la palabra dínamo. Dínamo es una máquina que produce electricidad o que produce poder. La palabra poder y electricidad son sinónimos aquí en Estados Unidos. Bueno, entonces una persona aunami significa una persona sin poder, sin capacidad, que son incapaces para poder realizar actividades que requieren un poco más de razonamiento. Y en la iglesia, infortunadamente, en la iglesia actual, tenemos muchos niños en Cristo, muchos niños que son aunamis.
Son adultos físicamente, pero mentalmente, en conocimiento bíblico, son niños. Ahí entramos nosotros, los evangelistas, los predicadores, los ancianos, los diáconos. ¿Qué le estamos dando de alimentar a estas personas? Les estamos dando nada más sermoncitos que únicamente les dan una embarradita de conocimiento bíblico. ¿O nos concentramos, analizamos, estudiamos también nosotros mismos y les proporcionamos alimento sólido? Les proporcionamos alimento histórico, el conocimiento histórico de las Sagradas Escrituras, el conocimiento analítico, hacemos exégesis adecuadamente, utilizamos las reglas hermenéuticas o aplicamos la enseñanza en forma correcta, o somos personas que nada más somos los que enseñamos nada más con un ahí se va y nos vemos el próximo domingo porque ahí se va. No sé, cada quien nos calificamos como nosotros queramos calificarnos. Posiblemente mis frases sean ofensivas para algunos de ustedes, posiblemente no, pero es una gran realidad. Ahora, ¿qué es lo que provoca esta situación en las personas? Bueno, lo que provoca esa situación de que no sean capaces, provoca en ellos un vacío, una ausencia. No tiene crecimiento personal, no hay aumento, no hay crecimiento personal. Al no haber crecimiento personal en las cuestiones bíblicas, entonces se está fallando, esta persona está fallando. Ahora, si no hay crecimiento personal, mucho menos va a haber crecimiento corporativo. O sea, si la persona no crece en sí mismo, va a haber ausencias. Y al haber ausencias, la congregación no crece. Y nos mantenemos entonces en nuestras congregaciones con un límite mínimo de 10, 15, 20 personas. 10, 15, 20 personas. Muy pocas congregaciones latinas podemos decir que excedan los 100 miembros. La gran mayoría se encuentran entre los 30 a los 50 miembros en sus congregaciones. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Simplemente que estas personas, al no tener crecimiento personal, tampoco tienen metas personales. Nada más sobreviven. No tienen metas personales. Y al no tener metas personales, pues por supuesto que la congregación tampoco tiene metas corporativas. ¿Cuáles son las metas corporativas de una congregación? Bueno, cuando hablamos de metas corporativas de una congregación, fíjense bien cuál es la metodología. Todo mundo, cuando somos evangelistas nuevos, pensamos en llegar a formar una congregación. Después de esa congregación, preparamos líderes. Y después de preparar esos líderes, abrimos otras 3 congregaciones. Y después de eso, esas congregaciones preparan más guías, más evangelistas, y de ahí mismo salen para formar otras congregaciones. Cuando pasan 10 años, 15 años, 20 años de trabajo, el producto de nuestro esfuerzo como resultado del producto de nuestro esfuerzo deben existir cuando menos voy a usar un mínimo cualquiera, 10 congregaciones más que hayan surgido gracias a su esfuerzo evangelístico. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que usted y yo, hermanos evangelistas, hermanos predicadores, llegamos a un lugar, formamos una congregación y pasan 20, 25 años y ahí estamos todavía en esa congregación. Bueno, ¿y fuera qué cosa sucedió? Nada. Y formamos otras congregaciones. No hubo el crecimiento, no hubo crecimiento espiritual en la congregación. No hubo también personas que tuvieran esa meta personal de aumentar su conocimiento, y que también la meta corporativa, una congregación planta otra congregación, no existió. Ahora sí, al hablar de esta manera, Pablo está reconociendo, fíjense bien, la naturaleza de la comunidad. Entonces, es algo importante reconocer la naturaleza de nuestra comunidad. ¿Qué clase de comunidad tenemos nosotros? La naturaleza. ¿Qué clase de comunidad había en Corintio? Bueno, si muchas congregaciones se identifican con esta congregación de Corinto, estamos en problemas. Tenemos problemas. ¿Cómo podemos reconocer esa naturaleza de la comunidad? Bueno, tenemos que entender cuáles son los requisitos para la sobrevivencia. Miren, si queremos guardar el bienestar de la iglesia, queremos guardar
el propósito de la iglesia, queremos que la iglesia cumpla con su objetivo, que es dar a conocer el misterio de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo, necesitamos conocer, entender su carácter. ¿Qué carácter tiene la congregación donde yo me encuentro? ¿Cuáles son las necesidades espirituales que esa congregación tiene? ¿Cuáles son los peligros a su salud espiritual? ¿Cuál es el ejemplo que nos muestra Corinto? Bueno, es fácil de entender. Si comprendemos el carácter de nuestra comunidad, entendemos el carácter de la comunidad de Corinto. Si entendemos también las necesidades que hubo en Corinto, entendemos también las necesidades que hay en nuestra comunidad. Y si entendemos los peligros que sucedieron allá en Corinto y que afectaron su salud espiritual, entonces también entendemos los peligros a la salud espiritual de la congregación donde nos encontramos. Por eso, el ejemplo, o más bien la aplicación de este conocimiento de Corinto, va a ser el siguiente: cada comunidad lleva las semillas de su propia destrucción. Esta es la conclusión. Cada comunidad lleva las semillas de su propia destrucción. No vamos a buscar por fuera. Cada comunidad dentro de sí lleva las semillas de su propia destrucción. ¿Qué significa esto? No busquemos, hermanos, o no pensemos que la destrucción de la congregación donde nos encontramos va a llegar de fuera. Está dentro, está inmersa cuando existen personas o individuos que tienen muy poco crecimiento espiritual. Tengan bendiciones y en el próximo video vamos a continuar con este tema. Que la pase bien.